interesante. Y eso lo vamos a ahondar un poquito más cuando veamos adolescentes. Sí, el asunto aquí con respecto a la actividad sexual, yo no hablaría solamente de actividad sexual, yo hablaría de comportamientos de riesgo en general en los adolescentes. Patricio dice que la educación es sumamente importante. Sí, la educación es sumamente importante. Los estudios bien llevados, bien realizados a nivel internacional, han demostrado que la única manera de lograr mayor abstinencia entre los adolescentes y que se bajen las tasas de infecciones de transmisión sexual y de embarazos no deseados en adolescentes es con educación apropiada. Es decir, mientras más y mejor información tienen los adolescentes, menos se someten a riesgo, menos se exponen porque saben a lo que se están exponiendo. Sin embargo, choca uno con criterios o con mitos, podría yo decir, porque son mitos de que, no, porque si les van a hablar de eso, entonces es que van a hacer cosas porque les están abriendo los ojos, dice la gente por ahí, hablando de eso, como que ya los muchachos y las muchachas no saben, ¿no? Desde los 12, 11 años, ¿no? Entonces, esa falta de información lleva a conductas de riesgo. Hay que entregar información a los adolescentes. Una forma de entregar información a los adolescentes y de que ellos tengan la información necesaria a la hora de tomar decisiones y las tomen bien, es a través de las clínicas amigables al adolescente, es decir, tener espacios, tanto de tiempo como espacios físicos, que podamos dedicar exclusivamente a la atención de adolescentes, en grupos. Claro que la atención individual también es importante y es parte del proceso, pero los adolescentes deben venir al centro de salud en grupo y conversar y tener actividades lúdicas, juegos y todo con ellos, para que a través de eso ellos se vayan expresando. Una de las cosas que es difícil con el adolescente, con los adolescentes, varones y mujeres, ambos, es lograr que se expresen muchas veces. Ellos llegan y se incorporan a un grupo y comienzan y se mantienen reservados, no quieren decir muchas cosas y todo, hasta que uno se comienza a ganar su confianza. Y luego ya entonces ellos comienzan a participar más. Pero la educación es sumamente importante. Sin educación no vamos a avanzar con los adolescentes. Hay que educarlos. Y ustedes han visto todo lo que ha ocurrido aquí en el país cada vez que se ha tratado de hablar de educación en salud sexual y reproductiva, mejorar la educación de los adolescentes. La gente se rasga las vestiduras, cierran calles, hacen manifestaciones y todo, porque yo no entiendo, o sea, ¿qué daño hace educar? No, todo lo contrario, va a mejorar mucho la situación, pero ya uno se da cuenta con eso que primero hay que educar a los adultos para después entonces tratar de educar a los adolescentes, porque hay demasiado desconocimiento y demasiada ignorancia y eso a la larga está pasándole facturas a los propios adolescentes. No sé si ese era el comentario que queríamos hacer acá sobre eso, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, Kathleen preguntó sobre los niños desnutridos y todo. Si ustedes sospechan que es negligencia, llenen la hoja de maltrato. Doctor, mi comentario era que eso sucede habitualmente también en las escuelas, en los colegios, que pues los profesores tienen que abogar por sus estudiantes. ¿Qué pasaría en el caso de que el médico sea quien encuentre en ese paciente moretones, arañazos, etcétera, víctimas de una violación, por ejemplo? También, Entonces, el médico tendría que ir a lo legal con los padres, el abogado, el juez, todo el mundo, o sea, involucrarse hasta llegar al juicio. No, el papel de nosotros es llenar la hoja de sospecha y documentar todo lo que encontramos. Si hay evidencia de una violación reciente, hay que mandar a ese niño o niña al hospital, porque hay que tomar unas muestras especiales y todo eso, que lo va a usar después, Medicatura Forense para poder levantar un caso. Pero hasta ahí llega la parte de nosotros, es casi que como un perito. Obviamente, para el juicio, incluso antes del juicio, la fiscalía la va a llamar a usted para que usted
verifique la información que usted puso en su expediente clínico, porque también van a pedir el expediente, por eso hay que escribir todo claro y en la hoja de sospecha. Y usted dice, sí, esto fue lo que encontré, no sé qué, usted se reafirma en eso. Muy raramente van a llamar al médico al mismo juicio en sí, porque ya todo está documentado. La prueba va a ser su expediente clínico y su hoja de sospecha de violencia. Ya ahí está todo documentado. La otra parte la asume medicatura forense, que encontré, que dieron los análisis, dieron esto y lo otro. Muy raramente uno va a juicio. Generalmente uno llega a la fase de una declaración. El fiscal llama a uno para que uno verifique la información que uno entregó, que uno escribió, y uno diga, sí, eso fue lo que yo observé y todo. Ya, eso queda como evidencia documental y es aceptado entonces en el juicio. Casi nunca tiene uno que ir a juicio. Doctor, y todos hemos hablado de, pues, el aspecto físico, del maltrato físico, pero ¿cómo se aborda ese pediátrico, ese preescolar que le están induciendo a consumir drogas? O que ya, porque todos los días en las noticias se ve, ¿no? Que los niños que andan en bandas y estas cosas. Eso también es violencia. Eso también es violencia, aunque no sea física, también se llena el mismo formulario. Usted ve cambios de comportamiento en el niño. Y otra, Angélica, ¿y si es víctima de bullying? Eso también es violencia, también tiene que reportarse. Y la escuela debería actuar más enérgicamente en esos casos, porque casi siempre tiene que ver con el ámbito escolar. Eso también lo vamos a ver más adelante en el semestre, pero es bueno que lo consulten porque sí, todo eso es violencia. No necesariamente tiene que ser física. La negligencia en el cuidado es violencia, es maltrato al menor. Lo preguntaban por acá, el niño que llega desnutrido, sin vacuna y todo, eso es violencia, lo están maltratando por negligencia, no le dan los cuidados que le tienen que dar. Entonces sí, todo eso es susceptible de llenar el formulario y registrar bien todo lo que estoy viendo en el expediente clínico, porque esa va a ser mi sustento luego para decir, eso fue lo que yo encontré. Exactamente. Gracias, doctor. Ajá. El consentimiento en el caso de menores de 16 años, en la misma se mencionaba que debía consultarse al menor cuando el mismo tenía 12 o más. Sin embargo, vemos que en muchas ocasiones los padres no toman en cuenta al niño o niña para esta decisión. En estos casos se haría lo que el padre o la madre decida a pesar de... Ok, Lilian, recuerde que usted debe abogar por los derechos del niño. Esa pregunta la hace Lilian. ¿Qué pasa? Porque sí, la ley 68, a pesar de que nosotros no tenemos la doctrina del menor maduro, la ley 68 sí establece que en los mayores de 12 años en adelante los papás tienen que consultar las decisiones con los niños, pero uno también. Entonces ahí es donde viene el papel de abogado, de abogacía que tiene que hacer el médico por velar el bienestar del menor. Si los papás no hablaron con ellos, yo hablo con él. ¿Ok? Y le traigo el tema a colación y pido su asentimiento, porque yo sí tengo derecho a pedir y tengo el deber de pedir su asentimiento ante los procedimientos. Entonces, uno funciona aquí en esos casos como mediador. El médico se convierte en un facilitador, en un mediador, muchas veces entre el papá y su propio hijo. ¿Ok? Entonces, esa parte también uno tiene que cumplirla a veces y conversar con los papás y decirles, tiene que hablar con el niño, tiene que decirle, no que él está chiquito y todo, ya no está tan chiquito, él entiende, tiene que conversar con su hijo o tiene que conversar con su hija y decirle. Después también vamos a hablar un poquito acerca de cómo hablar con los adolescentes y con los niños, porque tampoco la mayoría de los padres no tienen una buena forma de acercarse a sus hijos, ¿no? y de hablar con ellos. Entonces, eso genera bloqueos más que canales de comunicación. Dice Joseph que le daban correazos porque era muy tremendo, pero ahora de adulto lo agradezco. Dice, eso sería maltrato. Hay otras formas de corregir, Joseph, no necesariamente a correazos. Pero bueno, a mí también, yo también en la época donde el correazo era lo que mandaba, ¿no? Pero de verdad que sí hay, después vamos a hablar de eso cuando hablemos de disciplina. Miren, una disciplina bien puesta cuando el niño es pequeño evita muchos correazos y muchos problemas después. El problema es
que los papás no entienden claramente qué es disciplina. Piensan que disciplina es pegar y es regañar. No, disciplina es lo que está antes de eso, es marcar límites, enseñarle al niño desde pequeñito qué puede hacer y qué no puede hacer, y que sepa que cuando transgrede esos límites, va a tener una consecuencia, pero la consecuencia no tiene que ser pegarle, puede ser quitarle algo dependiendo del nivel de desarrollo y de la capacidad de aprendizaje del niño y de entendimiento, quitarle algo que le gusta y todo, y uno va progresando, las medidas van cambiando, pero las normas de disciplina tienen que ser claras. El gran problema es que los papás a determinada edad quieren que los niños se porten bien, pero nunca les han puesto disciplina cuando son chicos. Entonces, nadie aprende a portarse bien de la noche a la mañana. Eso es un proceso continuo. Entonces, de eso vamos a hablar en clase cuando hablemos de disciplina. Cuando hablemos de la parte de disciplina y de estilos parentales también, porque hay que entender los estilos parentales. Hay diferentes estilos parentales y los estilos parentales tienen consecuencias a largo plazo, no solamente a corto, sino a mediano y a largo plazo. El hecho de que un papá sea muy estricto y eso altera la formación de la personalidad del niño. Los papás laissez-fairistas, el niño hace lo que le da la gana, también igual, nunca va a entender, no va a tener problemas con la autoridad y todo porque nunca tuvo límites, hizo siempre lo que le dio la gana. Entonces, todas esas cosas influyen, todo eso influye, ¿no? Dice Ana que qué sucede si los padres se niegan a que el doctor hable en privado con el adolescente, no tienen por qué negarse. Es más, el adolescente puede venir solo cualquier día y yo hablo con él, siempre y cuando esté acompañado. Mire que les he insistido mucho en eso, pero tenemos todo el derecho a hablar con el adolescente y el adolescente tiene todo el derecho a hablar con nosotros. ¿Okay? Eso es importante. Si el papá está ahí y no permite, porque puede ponerse violento y no permite, ok, no, lo dejamos ahí pero lleno la hoja de maltrato. Eso es maltrato. Eso es maltrato. No permitir que el adolescente hable conmigo es maltrato al adolescente. Y lleno la hoja de violencia. Inmediatamente. No peleo, no le digo nada. Trato de ayudarle. No, mire, si no va a pasar nada, vamos, yo voy a estar con la enfermera o con la técnica y todo. No, señora, aquí nadie va a hablar con mi hijo o con mi hija si no estoy yo. Ok, dejamos así, no hay ningún problema. Listo, y lleno la hoja de violencia. Listo, vamos a ver cómo nos va a ir mejor. Entonces, ya la conversación no solamente no va a ser con la presencia de él, sino que voy a estar yo, va a estar una psicóloga del Ministerio Público y la psicóloga de nosotros, porque ahora se va a investigar por maltrato. Entonces, uno trata de no llegar allá, uno trata de negociar y de limar las asperezas y de que las cosas vayan como vayan, pero si la gente se le monstruosea, como dice la gente normalmente, si se le monstruosea en el centro de salud, usted no se mete en un problema, está bien, vamos a dejarlo así. Cuando se van, busco la hoja de maltrato y tengo los datos en el expediente, vamos. Porque esa niña o ese muchacho o muchacho puede estar siendo víctima de violencia. ¿Ve? Y yo tengo todo el derecho a sospecharlo. Entonces son herramientas que tenemos que aprender a usar y recordar siempre que tenemos que buscar el mejor bienestar para los muchachos y las muchachas y los niños y las niñas, ¿no? ¿Hasta qué punto el médico, dice Siham, que hasta qué punto el médico puede intervenir buscando el bienestar del niño sin buscarse problemas, ya sean legales o con los padres, en sentido que los padres no quieran acatar? Bueno, le acabo de contestar, no se va a buscar ningún problema legal, porque usted está protegida por la ley, usted llena su hoja de sospecha de maltrato y ahí dice sospecha de. Usted no está acusando a nadie, usted está diciendo que usted sospecha de, porque pasó esto y lo otro. Y si no es, bueno, no pasó nada, usted está protegido por la ley. Entonces el médico tiene muchas ventajas en eso, pero tiene que saberlas utilizar. Por eso de ahí la importancia de estas conversaciones, porque ustedes tienen que aprender a utilizar esas herramientas. Y vuelvo y les repito, y no solamente en casos de niños y adolescentes, también de cuando ustedes sospechen que una mujer está siendo maltratada en su familia, en su casa. Todas esas cosas, es el mismo formulario y se lleva el mismo proceso. Uno no puede, recuerden que nosotros velamos por el bienestar integral de las personas y eso incluye personas víctimas de violencia. Todo eso hay que sustentarlo y reportarlo. En relación a eso que acaba de mencionar,
igual se reportaría aunque la mujer se niegue o diga que no, realmente no está sufriendo de cualquier tipo de maltrato. Sí, pero si usted lo sospecha, usted no está llenando la hoja por algo que le dijo ella, es la sospecha suya. Aunque ella diga que no, si usted, Lilian, sospecha que esta señora le está maltratando, esa activa es porque tiene miedo, llene la hoja, llénela. Y después si ella dice que no y cuando hace la investigación, ella dice que no, bueno, ya usted cumplió con su deber, usted lo sospechó, usted llenó. Después ya, si no pudo avanzar la investigación, pues ya no queda en usted. Si en algún momento, ni Dios lo quiere, a esa señora le pasa algo y vienen a investigar, la doctora Lilian la vio y todo, pero ve, la doctora Lilian llenó la hoja de sospecha y la mandó, ella cumplió con su función. El problema es que el trámite no siguió, pero usted cumple su función como médico interesado y preocupado por el bienestar de su paciente, ya sea un menor o una mujer sometida a maltrato o un hombre sometido a maltrato también, porque aunque es menos reportado, pero también los hombres son víctimas de maltrato familiar. Con alguna frecuencia, más de la que uno piensa. Alison dice que la segunda pregunta arriba, déjame ver, Alison, dónde estaba la pregunta que me la salté. ¿Qué ocurre con esos temas legales a partir de los 16 años? ¿Podría profundizar un poco más? Mi otra pregunta es ¿hasta qué punto debemos guardar el tema de confidencialidad en los adolescentes? Ok, Alison, según las normas de atención en Panamá, cualquier niño o adolescente, hombre o mujer de 16 años en adelante, ya puede dar su consentimiento para cualquier tipo de procedimiento, tratamiento y todo por sí mismo sin necesidad de consultar a un adulto responsable. Es decir, si una muchacha de 17 años viene y le dice, doctora, yo quiero un tratamiento anticonceptivo, usted se sienta con ella, ¿por qué quiere los anticonceptivos? ¿Qué es lo que quiere? ¿Te estás protegiendo? Y todo, porque si viene es porque probablemente ya tenga actividad sexual. Usted tiene el deber de orientarla, de explicarle los riesgos y todo, pero ya para recetarle el anticonceptivo o recomendarle el mejor según su edad y según sus condiciones, usted no tiene que pedirle autorización a ningún adulto. Ella puede firmar el consentimiento y usted procede legalmente sin ningún problema a darle el tratamiento que ella requiere en ese momento, ya sea un implante, un implanón, que es un implante que dura varios meses, que función anticonceptiva, o ponerle un dispositivo intrauterino. La decisión va a depender, y eso lo van a aprender en ginecología, cuáles las diferencias que hay entre los diferentes métodos anticonceptivos. Se toma una decisión, claro, la decisión se toma con la muchacha, con la paciente, ella tiene que participar en la decisión, pero desde los 16 años en adelante no hay ningún problema en que el adolescente o la adolescente firmen un consentimiento autorizando que ustedes les dé un tratamiento o que hagan un procedimiento. Por ejemplo, ya pueden ellos autorizar hacerse, porque para hacerse la prueba de VIH hay que llenar un consentimiento, hay que darle una consejería preprueba y ellos tienen que firmar un consentimiento. Un muchacho de 16, 17 años puede firmar que él consiente en hacerse la prueba de VIH porque se considera pues que quiere estar seguro y ya se le hace la prueba de VIH sin que haya permiso de una persona mayor de edad. Y la otra pregunta de Alison tiene que ver con el tema de confidencialidad. Lo que el adolescente me dice es confidencial entre el adolescente y yo. Nosotros no lo debemos decir, a menos que hay una razón de salud pública que amerite que eso se sepa, que son pocas, que sea algo infectocontagioso o que sea algo que se le debe dar seguimiento y de notificación obligatoria y todo, pero incluso de notificación obligatoria de epidemiología, yo lo puedo notificar a epidemiología, pero guardo la confidencialidad, es decir, no le tengo que decir eso a más nadie, ni siquiera a los papás de ese adolescente. Esa confidencialidad hay que guardarla. Lo que uno hace cuando estos muchachos vienen con problemas es, en conjunto con trabajo social y salud mental, tratar de que ellos se acerquen a un adulto responsable de su familia. Si no se atreven con su papá o con su mamá, vayan con el abuelo, con un tío, con una tía en el que ellos confíen y les digan el problema en que están porque
sobre todo si el problema es serio, pónganse a pensar en una infección de transmisión sexual o algo, ese muchacho va a requerir apoyo. No puede enfrentar esto solo. Pero yo lo que no puedo hacer es coger el teléfono y usted es la señora fulana de tal, si yo acabo de atender a su hija de 16 años, tiene sífilis. Eso no se hace. Eso está yendo en contra de la confidencialidad de mi relación con esa paciente, aun cuando ella sea menor de 16 años. Yo tengo que guardar la confidencialidad, pero yo tengo que lograr que ella se comunique con un adulto y le diga el problema en que está, que debe ser preferiblemente alguien de la familia o muy cercano a la familia para que realmente le ayude. Y como les decía al principio, debe servir de puente, porque en algún momento esto tiene que llegar a donde los papás de ese menor o de esa menor. Pero hay que, no puede uno violentar la confidencialidad de esa manera. Y esa confidencialidad no solamente la guarda el médico, esa confidencialidad la debe guardar todo el personal de salud, desde registros y estadísticas que se abre el expediente, hasta el personal de enfermería, hasta el personal de aseo del centro de salud tiene que guardar la confidencialidad, porque imagínense ustedes que ustedes saben que todavía nosotros, y sobre todo a nivel de los pueblos, la población es relativamente pequeña y todo, entonces venga un muchacho o una muchacha a buscar solución a un problema, hablar con el doctor, y salga alguien del personal, allá estaba la sobrina de fulano, allá hablando con la doctora Lilian, allá en el Centro de Salud de Boquerón, ¿en qué andaría? Y van, y eso llega a los oídos de la tía, a los oídos de la abuela, y alguien va y habla con la mamá. ¿Sabes que fulana estaba allá en el centro de salud? Allá la vieron, dice, de allá salió con una receta y no sé qué, inventan cosas y todo. Entonces queda la mamá, ¿tú qué estabas haciendo allá? ¿Por qué andabas en el centro de salud? Y todo. Entonces, ¿quién queda mal? Lilian, porque Lilian fue la que la atendió. La muchacha que va a pensar, no vuelvo a ir más donde esa doctora, porque me atendió y ella le dijo a mi mamá o le dijo a alguien y ya mi mamá supo, y no fue ni siquiera Lilian, fue la persona que limpia el centro de salud. ¿Ve? La confidencialidad la tiene que guardar todo el personal de salud. Eso es sumamente importante. No tenemos por qué estar hablando de lo que vemos en el centro de salud. Esa parte es vital. Doctor, una pregunta. Ajá. En ese caso, al personal de salud se les instruye en ese aspecto, no sé, en cada centro de salud o en cada entidad, para que ellos no incurran en estas actividades, porque si bien, como usted dice, tal vez no fue la doctora, fue otro del personal de salud, pero ¿cómo uno puede identificarlo para entonces penalizar? Porque supongo que debería estar penalizado esa falta de en el reglamento interno está consignado, eso es una falta grave. Dar información de lo que uno ve en el sitio de trabajo. En manual en el reglamento interno de personal eso está categorizado, está clasificado como falta grave. Sí se le da capacitación, pero además de la capacitación, Keren, en la formación de cada profesional, médico, de enfermería, técnicos de enfermería, licenciados o técnicos en registro, porque ellos también tienen una formación universitaria, todo ese personal tiene que recibir durante su formación académica instrucción acerca de esto que estamos hablando. ¿Ve? Siempre, porque esa confidencialidad es sumamente importante. Uno no debe estar hablando de lo que uno aprende en el centro, de lo que uno escucha o ve en el centro de salud. La gente va ahí a depositar su confianza en nosotros. Así es, doctor. En ese caso es difícil porque radica más que nada en los valores individuales y eso no lo podemos controlar. Así es. Dice Maylicín que me ha tocado ver casos, el tema de la confidencialidad bastante mermado. Sí, lamentablemente sí, así es, Maylicín, y tenemos que cambiar cosas en el sistema, eso debe cambiar. Dice Franklin que a Joseph le gustaba hacer berrinche, dice, se tiraba al suelo y pataleaba. Angélica dice, pero pueblo chico, infierno grande, sí, es cierto, pero
bueno, en salud tenemos que tratar de mantener la confidencialidad. Por más capacitación que se dé, todos sabemos que a la gente le gusta el bochinche y la cosa a uno le puede dar docencia, pero entra por un oído y le sale por el otro, pero tenemos que seguir insistiendo en eso. Y sobre todo en el caso de adolescentes, porque donde perdemos la confianza de un adolescente no la volvemos a ganar de nuevo. Eso es sumamente importante, mantener la confidencialidad de los pacientes adolescentes. Entonces dice Suriani que en cuanto al consentimiento, si se está operando al niño y surge una situación en donde está en peligro la vida del mismo, el doctor en ese caso toma solo la decisión, el consentimiento. Sí, en ese caso, cuando es cuestión de vida o muerte, el doctor puede tomar la decisión y sustenta por qué tuvo que hacer porque ya debe haber habido un consentimiento informado para el procedimiento. Me imagino que Suriani se refiere a que hay una complicación durante el procedimiento. Bueno, ya eso forma parte del procedimiento y el doctor tiene que tomar las decisiones con base en lo mejor que pueda hacer en ese momento. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Fuera del tema si un paciente, un niño llega a su pediatra, pero él tiene que ser referido a una subespecialidad, por ejemplo, un neumólogo pediatra, Ajá. en cuanto al chequeo que se tiene que estar haciendo, él tiene que atender tanto a su pediatra como al de la subespecialidad, o solo va al de la subespecialidad o dependiendo de la situación. Nunca debe perderse un paciente cuando lo referimos a un subespecialista. El subespecialista es un consultor y debería darnos recomendaciones y podríamos seguir un manejo conjunto. Incluso aún el médico general no debe perder a su paciente. Cuando el médico general refiere porque necesita una orientación, un apoyo en el manejo del paciente, pero el paciente debe regresar nuevamente al médico que lo refirió. Aún cuando un niño esté siendo atendido por el pediatra, no debe desligarse del médico de atención primaria, que es el que ve a su familia, porque también lo va a ver. Muchas veces el pediatra no está, ¿y quién lo va a ver? El médico el médico general del centro de salud, que es el que ve a su familia. Aquí se tiende mucho a perder al paciente. Cuando el paciente va al especialista no regresa. En un sistema integrado que trabaja en redes integradas, el paciente siempre debe regresar. Y de hecho y eso está normado, el sistema único de referencia y contrarreferencia. Es decir, una vez yo refiero, la contrarreferencia debería estar garantizada. Es decir, el paciente debe regresar, no se debe quedar acá. Puede regresar nuevamente al especialista a controles y todo, y debería haber una comunicación entre el especialista al que se refirió y el referente. Siempre debería haber comunicación. Y eso liberaría muchos cupos, porque, por ejemplo, vamos a dar ejemplos concretos. Aquí siempre se ha dicho que es un problema encontrar citas con cardiología que están muy lejos, pero cuando usted va a ver la cantidad de pacientes que ve un cardiólogo en el día, más de 3/4 partes de los pacientes que ve el cardiólogo son hipertensos que van a buscar medicina para la presión. Esos hipertensos que van a buscar medicina para la presión, la medicina de la presión no se las puede dar el médico general en el centro de salud. Y no estaríamos liberando más cupos para que más pacientes se vean con el cardiólogo, los que realmente lo necesitan. Pero ¿qué pasa? Nos quedamos con el paciente, lo capturamos, lo secuestramos como especialistas y no se lo regresamos al médico, y entonces se nos van llenando las consultas de tal manera que hay especialistas que usted va ahora a sacar una cita y le dan cita para febrero del otro año o para marzo del otro año, o le dicen venga en enero porque todavía no tengo la agenda, en enero venga para darle la cita porque ya no hay cita, hasta diciembre está lleno. ¿Cómo es eso? Cuando usted manda a un paciente a una referencia a un especialista, a más tardar, yo diría, a más tardar, esa cita debería ser cuando mucho en 10 días, 8 a 10 días, no más de eso. Idealmente debería ser en la primera semana, pero el sistema no está trabajando de manera integral como debe trabajar, ni integrada. Es decir, no hay el sistema único de referencia y contrarreferencia donde el paciente va y viene y el médico de acá, de cabecera, el del centro de salud, sabe todo lo que están haciendo los especialistas. Y es más, él es el director de la orquesta. Él sabe cuántos especialistas ven a su paciente, qué recomendaciones les están dando, y es muchas veces el que se da cuenta y le hace ver al cardiólogo,
es que él ya está tomando, el endocrino ya le mandó él es diabético, y el endocrinólogo ya le mandó tal medicina y ahora usted le está mandando esta. Eso es el mismo principio, el mismo mecanismo. ¿Tiene que seguir tomando las dos o con que tome la que le mandó el endocrinólogo nada más es suficiente? O sea, porque como el paciente va, y eso, mire, pasa generalmente con la gente adulta ya con enfermedades crónicas, van con el endocrinólogo, van con el cardiólogo, van con el internista, y cuando usted va a ver la polifarmacia que tiene ese pobre señor o esa pobre señora, se toma como 10 medicamentos por día. Cuando si de verdad alguien hiciera el trabajo integrador, esa persona se quedaría tomando a lo mejor nada más 2 medicamentos y ya sería más que suficiente. Pero nadie está haciendo el trabajo integrador. Eso es importante que lo haga el médico de atención primaria. Es el director de orquesta de la atención. Él sabe lo que está tomando su paciente, pero aquí eso se pierde. El paciente se va y no vuelve a ir a su médico de atención primaria. Entonces el médico de atención primaria es valioso, valiosísimo, y aquí le hemos quitado el valor. Se lo hemos arrebatado y tenemos que volvérselo a dar. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Dice que sí, lo que refiere a la cita programada a largo plazo, no es falta de especialistas, es falta de cupo de los especialistas porque están viendo a los mismos pacientes repetidamente dándoles recetas. Así es más fácil, termino de ver todos los pacientes que tengo que ver en 2 horas, y adiós, porque nada más es hacerle recetitas, no estoy realmente viendo pacientes. Eso no es lo que debe hacer un especialista. ¿Ves? Esas son las debilidades de nuestro sistema que hay que enmendar. Asimismo, es cuestión de actitud y que hay que ordenar el sistema. Hay que ordenar el sistema. Si estuviéramos trabajando en un sistema único, real, bien estructurado, esas cosas no pasarían, se los aseguro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Inquietud? Doctor, ¿usted considera que... disculpa, Patricia. Doctor, disculpa, yo hice un comentario en el mensaje. Ajá. Sí. Sí, bueno, es que eso es competencia cultural, Patricio. Dice Patricio que muchos personales de salud no tienen tacto con los indígenas, los menosprecian por su nivel bajo de educación, y no solamente por nivel bajo de educación, Patricio, también porque la cultura es diferente y su falta de comunicación o expresión. Me parece excelente la iniciativa que ha tomado el Hospital Ovaldía por mejorar eso. Claro, pero eso tiene que ser en todo el sistema. El sistema tiene que ser culturalmente competente. Y entender a cada uno de los que llegan al sistema, porque eso asegura realmente que haya acceso y cobertura universal. Si no hacemos eso, hablar de acceso y cobertura universal es cuento, es mentira. Así es, Patricia. Competencia cultural. A ver, Dara. Lo que le iba a preguntar es que si usted considera que en Panamá la red de pediatras es íntegra o se podría mejorar más cosas, o si está bien en relación a que hay contacto entre los pediatras y las subespecialidades. Es variable. Aquí en Chiriquí hay bastante contacto porque todavía somos relativamente pequeños y a pesar de eso tenemos bastantes subespecialidades, pero todos trabajan en el mismo hospital. Ahorita mismo no hay ninguno que esté fuera del sistema. Uno los localiza con bastante facilidad porque nos conocemos, somos pocos. Pero eso es casi que la relación personal, pero la estructura del mismo sistema para que esa comunicación se dé automáticamente no es buena. El mismo sistema tiene que estructurarse diferente para que haya más fluidez desde un punto a otro. Les voy a poner un ejemplo ahora que lo tocó acá con las subespecialidades pediátricas. Por ejemplo, el problema que hay con neurología pediátrica, que las citas están muy lejos. Los niños van por receta, pero ahí no puedo culpar a los neurólogos. El problema, a las 2 neurólogas, el problema es que muchos de los medicamentos que ellas usan solamente hay en el Hospital Ovaldía. No hay en la red primaria. Entonces, de todas maneras, el niño tiene que ir a la consulta
con neurología en el Hospital Ovaldía para que la neuróloga le dé la receta para que le surtan el medicamento en el Hospital Ovaldía. Cuando yo estuve de director regional, yo mandé un listado, yo me puse de acuerdo con los neurólogos, el director médico, y mandamos un listado a provisión de servicios de salud porque yo insistía en que muchos de esos medicamentos deberían estar, no en todos los centros de salud, sino a establecer un sistema cuando había un niño con medicamentos especiales, saber quién era el niño, dónde vivía, cuál era su centro de salud más cercano, y en ese centro de salud poner los medicamentos que ese niño necesitaba. Y que hubiese comunicación del neurólogo con el pediatra que atendía en ese centro o con un médico general que se iba a hacer cargo, si no había pediatra, del manejo de ese niño y explicarle cómo iban las dosis, cómo lo estaba recibiendo, qué tenía que vigilar de efectos secundarios de ese medicamento y todo, y eso liberaba espacios en la consulta externa de neurología, porque ya el niño no iba a tener que venir acá simple y sencillamente para surtir una receta. Pero no lo logramos porque inmediatamente lo comienzan a ver como que esos medicamentos, sí, pero es que iban a ser controlados de acuerdo a la necesidad, porque el mismo neurólogo era el que iba a definir a dónde iban a estar los medicamentos. Hasta que no cambie el sistema a un sistema que realmente se base en la atención primaria, en el primer nivel de atención, que ese primer nivel de atención sea fuerte y resuelva los problemas, vamos a seguir teniendo este mismo problema del que usted está hablando. Pareciera que no hay comunicación adecuada entre los niveles. El primer nivel no se comunica bien con el segundo no se comunica con el tercero, y de allá para abajo tampoco hay comunicación. Entonces, mientras eso esté funcionando así, no funciona bien. Ese es el punto. Uh-huh. Dice Sonia que en el caso de niños que están en orfanatos y requieren una operación, que toma la decisión. Cuando los niños están institucionalizados, siempre están a cargo de alguien, de la misma institución y todo. Entonces, en ese caso sería el director de la institución en la que están institucionalizados. Siempre, nunca un niño está, como quien dice, al garete. Cuando no está con sus papás, el juez de menores define una tutoría. ¿Quién es el tutor de ese niño? Puede ser un familiar, si está con el familiar, mientras a veces hay niños, por ejemplo, que una tía se quedó con ellos y lo va a adoptar, pero eso lleva todo un proceso, pero mientras tanto el juez le da la tutoría del niño a la tía. Entonces, si hay que hacer algún procedimiento al niño, el tutor legal es la tía, esa es la persona que tiene que firmar por él. Si el niño está institucionalizado y está ahí por orden legal, entonces el director de esa institución es el que tiene que firmar el consentimiento en nombre del niño, porque es su tutor legal. Así funciona. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra duda, nos vemos la otra semana, si Dios quiere. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.